Nuestro principal objetivo aquí en el canal es transmitir noticias del cambio, noticias positivas, noticias que valga la pena escuchar, pero no por eso podemos pasar por alto noticias tan graves como la que ocurrió en las últimas horas. Y sí, es muy grave. Me refiero al hallazgo de ese material explosivo que el equipo de seguridad de nuestra vicepresidenta encontró en el departamento del Cauca, en Yolombó, en la vía, una vereda que en Yolombó, que es por donde pasa la vía que conduce a su casa natal, a su casa materna, a su casa de siempre, de Francia Márquez, allá en Suárez, en el departamento del Cauca. Pues preocupante, preocupante esa noticia, más con lo que está pasando en Latinoamérica, más con todo ese fanatismo que hay, que a cualquiera se le hace fácil colocar en Twitter, congresistas incluso, se le hace fácil colocar en Twitter cosas que llevan a esto. A esto es que termina toda esa incitación, ese discurso de odio, ese discurso racista que muchas veces se ve en Colombia. Pues mucha atención con esa noticia, con ese hallazgo. Afortunadamente lo encontraron, lo hicieron detonar. Vamos a ver qué dice la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivo de la SIJIN. Adjunta unas imágenes del aparato. Vemos aquí cables tapados con una botella por la lluvia, me imagino. No sé. Qué fuerte esto. Mucho cuidado con nuestra vicepresidenta. El informe adjunto evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida. Sin embargo, no lo dejaremos de trabajar día tras día hasta alcanzar la paz total que sueña y necesita Colombia. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. Y ella adjunta este documento, adjunta varios documentos, la verdad, pero vamos a leer este. La señora vicepresidenta de la República de Colombia, Francilena Márquez Mina, confirmó la desactivación y destrucción de un artefacto explosivo de alta capacidad de destrucción en la carretera que conduce a su residencia familiar en la vereda de Yolombó, municipio de Suárez, departamento de Cauca. Integrantes de su equipo de seguridad detectaron la carga explosiva instalada a 1 metro de la carretera sobre la ruta que conduce a su residencia. De inmediato procedieron a informar tanto a la SIJIN, cuyo personal experto en antiexplosivos procedió a detonar la carga de manera controlada. Para los días 7, 8 y 9 de enero del presente año se tenía prevista la visita de la señora vicepresidenta de la República a su lugar de residencia en Yolombó, por lo que se realizó la revisión previa a la ruta y se encontraron estos elementos explosivos antes mencionados. Por las características y ubicación del artefacto, personal de inteligencia y seguridad concluyó que se trata de un evidente atentado en contra de la señora vicepresidenta. Grave, como lo decimos. Grave, dice acá, aspectos de interés para los días 7, 8 y 9 de enero del presente año, se tenía prevista la visita de la señora vicepresidenta a su lugar de residencia, dispositivo policial en servicio, bueno, pero eso es lo que la vice adjunta, y pues inmediatamente, obviamente, pues se presentaron grandes manifestaciones de apoyo, obviamente, y nuestra solidaridad desde aquí, desde el otro lado del charco. Les enviamos nuestra más solidaridad a la vicepresidenta y hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con todo esto que está pasando. Eso es, como dije anteriormente en la editorial del video, a lo que lleva tanto fanatismo y a lo que lleva ese discurso de odio, que es lo que en esto termina. Y después de esa noticia grave, pues vamos a rescatar una buena noticia que seguro nos va a alegrar un poco, aunque esperamos que esta noticia, este decreto que va a firmar Gustavo Petro, tenga más alcance. Me refiero a esto. Gustavo Petro derogará decreto que daba escolta vitalicia a miembros del gobierno. Una excelentísima noticia, esta es noticia del cambio. Recordemos que ese decreto lo firmó Iván Duque al finalizando su nefasto desgobierno, y le daba escolta vitalicia prácticamente a sus amigos y muchos líderes sociales, muchos líderes sindicales, muchos líderes indígenas, muchas personas en general pidiendo en realidad una protección para poder salvar sus vidas. Nunca se les estudió, ni siquiera se les miró su caso. Una noticia que resalta el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter, donde menciona también un artículo de W Radio, que aquí lo tenemos. Dice: W Radio conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, derogaría el decreto 1064
buscando que se haga un verdadero proceso de selección de personas que necesiten los esquemas de seguridad. Así lo dio a conocer el periodista Juan Pablo Calvas a través de su columna del diario El País de España y que reafirmó en la W. Aquí tenemos también otro artículo de Cuarto de Hora. Presidente Petro quitaría polémico decreto firmado por el Duque que otorgaba escolta vitalicia a los miembros del gobierno por medio de una columna publicada por El País de España. Entonces nombra la columna, vamos a la columna del País de España. Acabar con un fetiche colombiano es el título de este artículo de Juan Pablo Calvas, repito, del diario El País de España. El presidente Petro podía dar el primer paso derogando el decreto 1064 de 2022 firmado por el entonces presidente Duque que le garantizaba seguridad vitalicia prácticamente a algunos ministros. No hay mejor forma para describir lo que son las camionetas blindadas y los escoltas para los colombianos de alto nivel que aquella definición que de la palabra fetiche hace la Real Academia de la Lengua Española, ídolo u objeto de culto a que se le atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Más allá de que con esta definición quedamos como un pueblo primitivo, cosa que no entraremos a discutir acá, los indicios sobran. No hay duda de que en Colombia el tener una especie de pequeña guardia personal con todo y vehículo 4x4 genera entusiasmo y éxtasis, y algunos que ven eso como una prueba de poder y estatus. Por alguna deformación social que además parece ser aceptada por las autoridades, quienes andan en camioneta adscrita a un esquema de seguridad oficial que es proporcionado por la Unidad Nacional de Protección, se sienten legitimados para parquear por zonas en lugares donde el resto de los mortales lo tienen prohibido. Tal vez sea esa misma deformación social que hace que los beneficiarios con esquema de seguridad, que pagamos todos con nuestros impuestos, sientan que el personal que les fue asignado para su protección no tiene como única función cuidarlos y evitar que se concrete alguna amenaza contra su vida, sino que los ven como si el Estado, a nombre de todos los colombianos, les hubiera entregado una especie de mayordomo personal que sirve para llevar el mercado, acompañar a los niños e incluso ayudar con los asuntos propios del hogar. Sin embargo, como estamos en el autodenominado gobierno del cambio, uno esperaría que empiece la racionalización de la asignación de este tipo de programas de protección para que el cuantioso dinero que se gasta en ellos de verdad cumpla las funciones que la ley ha definido. Pues sí, ese es el gobierno del cambio. El presidente Petro podría dar el primer paso derogando el decreto 1064 de 2022 firmado por el entonces presidente Duque, a menos de mes y medio de terminar su mandato, y que en momento denunció el columnista Joel Ackerman como un texto que garantizaba de seguridad prácticamente vitalicia para quienes entonces eran el ministro del Interior, Daniel Palacios, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, y la jefe de gabinete, María Paula Correa. Cuando se conoció la historia, el gobierno de Duque defendió el decreto y esa asignación de escoltas y carros blindados, señalando que el texto dejaba estipulado que cada 4 años sería una revisión a dichos esquemas. Pero hay necesidad de esperar tanto. Basta con la expedición de un nuevo decreto que derogue el 1064. Aunque dudo mucho de que futuros beneficiarios del mismo, a saber, el actual ministro del Interior, Alfonso Prada, el actual jefe del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Liscano, la jefe de gabinete, Laura Sarabia, quieran ser los promotores de privarse ellos mismos de su acceso al fetiche. Tal vez me equivoque, tal vez el decreto está en camino, pero no dudo que sería un gran primer paso para empezar con la purga del largo, muy largo listado de colombianos que no necesitan que nosotros le paguemos el carro, los escoltas y de paso el mayordomo personal. Trató de meterle un poco de cizaña al final diciendo que miembros del gobierno, del actual gobierno, se iban a oponer a este cambio. No sé por qué lo dice, son miembros del gobierno, son ministros, necesitan una escolta personal, un esquema de protección por tantas amenazas que reciben a diario. Vemos lo que acaba de pasar con la propia vicepresidenta de la República, entonces no sé por qué la cizaña. Sí describe muy bien el actuar de esas personas que tienen estos esquemas de seguridad, que creen que porque tienen la Toyota a su disposición y el escolta pasan por encima de todos, en los supermercados armados, en eventos deportivos armados, la Toyota comiéndose el semáforo, parqueándose donde se les da la gana y muchas veces con el apoyo
de la policía, porque la policía ve la escolta y ¡ay, el patrón! ¡Ay, el patrón! Entonces, estas cosas, ahí sí lo describe muy bien y estoy de acuerdo con la opinión que da. Entonces, rescatamos esta noticia, ojalá ese decreto se firme pronto. También dije al principio que ojalá fuera más amplio, ¿no? Porque hay otros por ahí que fueron expresidentes que andan con una escolta impropia, una escolta que, ¿por qué tantos? Si se necesitan tantos, es que los pague él, o que se los pague el partido, o se los pague las defensoras de ese señor. Entonces, ojalá también se amplíe y se verifiquen otros esquemas de seguridad, que no es justo que los colombianos paguemos por todo eso. Amigas y amigos, hasta aquí este flash informativo. Les envío un abrazotote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles de bendiciones. Recuerden que esta es Colombia con C de cambio. Suscríbanse al canal y apóyennos. Hasta la próxima.